Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo, en ausencia de su titular, Fernando del Rincón. Así comenzamos. Y vamos a comenzar con un tema que está dando mucho de qué hablar. Tapar el sol con un solo dedo. Eso es lo que, al parecer, ha tratado de hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta semana que ya termina. El miércoles recibió en la Casa Blanca al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para firmar en forma conjunta el Tratado Comercial de América del Norte, que agrupa también a Canadá. El jueves celebró una mesa redonda para impulsar la prosperidad de la comunidad hispana en Estados Unidos. Y este viernes, Trump viajó a Florida para visitar al Comando Sur, que lucha contra la afluencia del narcotráfico, y también para reunirse con líderes hispanos en la ciudad de Doral. El común denominador de todos estos eventos, ya lo sabe cuál fue: tratar de hablar lo menos posible de la pandemia de coronavirus, que una vez más se agrava en Estados Unidos. Pero es imposible tapar el sol con un solo dedo, ya que el número de casos en el país sigue disparándose. Pero no me crean a mí. Hoy en el programa les vamos a presentar los hechos para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. El presidente Donald Trump conmutó hoy viernes la sentencia de prisión de su viejo amigo Roger Stone, evitando que Stone ingrese a prisión después de su condena por mentirle al Congreso, en parte para proteger a Trump, su buen amigo, su casi compadre, durante la investigación de Rusia. Tenemos a Yone Molinares en vivo desde Washington con todos sus detalles. Yone, como siempre, un gran gusto saludarte. ¿Cómo estás? Me imagino que en ciertos círculos de la política de Estados Unidos realmente esto no es una gran sorpresa, sino algo que ya de por sí se esperaba. ¿Cómo estás? Adelante. Hola, Rafa. Sí, así es. Ya se venía rumorando desde hace tiempo. Es más, la presión en uno de los canales conservadores que sirven, digamos, como de canal para el presidente, ya venían presionando en los últimos días. Pero este es un patrón que ocurre ya en varias ocasiones con el presidente: soltar una bomba, digamos, en viernes en la noche, para que para el lunes ya haya un poco menos de movimiento y ya, digamos, esto no tenga la repercusión que pudiera tener en un lunes en la mañana o un martes en la mañana. Entonces, lo que ocurrió fue que hoy el presidente decidió conmutarle la pena a Roger Stone. Roger Stone es uno de sus grandes amigos, son más amigos por más de 40 años, pero Roger Stone estaba a punto de entrar a la cárcel el martes en Georgia. El Departamento de Justicia dijo que estaba de acuerdo con el traslado de Roger Stone para que comenzara a cumplir una pena de 40 meses por el caso que se desprende de la investigación de Rusia. Roger Stone tenía una acusación y la vez encontrado culpable de 7 cargos, entre ellos la manipulación de testigos y tal vez uno de los más importantes, que era mentirle al Congreso. Por esa razón, la jueza a comienzos de este año decidió imponer una condena de 40 meses. Roger Stone intentó pelearla hasta el máximo, hasta que ya no pudo más, y el martes debía entrar ya a una cárcel en Georgia. Pues el presidente Trump hoy terminó conmutando esa sentencia, es decir, no va a la cárcel porque el poder presidencial le da esa opción al mandatario estadounidense. Pero Roger Stone sigue todavía, digamos, luchando los méritos o el delito como tal, que lo está apelando. Pero más allá de todo esto es lo que trae esta acción del presidente, y pues para los críticos sigue siendo una vez más una prueba de que el presidente está usando la presidencia exclusivamente, Rafael, para beneficiar y para perdonar a sus aliados, mucho más cuando tiene algo que ver con el tema de Rusia y todo lo que tiene alrededor, ¿ves? Así que sí, es interesante lo que ha pasado el día de hoy. Y qué interesante lo que dices, Yone. Se hace este tipo de decisiones, se toma este tipo de decisiones viernes por la noche. Se presume que es para que la gente, que ya está un poco distraída, con afán de fin de semana, no le ponga tanta atención y el peso político no sea tan grande. Como siempre, un gustazo saludarte, Yone Molinares, con el reporte en vivo desde Washington. Empezamos ahora sí, si le parece, con conclusiones. Antes de analizar la visita del presidente Donald Trump al sur de la Florida este viernes, no puedo pasar por desapercibido otra preocupante noticia
de nuestra región. América Latina y el Caribe superaron la barrera de los 3 millones de casos de COVID-19. 3 millones ya. Al tiempo que el virus afecta cada vez más a la clase política. Brasil, Perú y Chile, en ese orden, fueron los países que más nuevos contagios registraron, pero también, eso quizás sea una sorpresa para muchos, Costa Rica, una de las naciones que mejor ha enfrentado la pandemia, reportó un aumento exponencial de casos. Así que para que usted esté bien informado, si le parece, repasamos las cifras de la pandemia por países y empezamos como siempre en Argentina, en donde se confirman 94.060 casos y 1.774 muertes. Debo decir, en Bahamas se reportan 107 contagios y 11 fallecimientos. Belice se mantiene con 33 positivos y 2 muertos. En Bolivia el total de contagios es superior a los 44.100 y suman al menos 1.063 defunciones. Y Brasil acumula más de 1.800.000 infectados y 70.398 víctimas mortales. Vamos a pasar ahora a Chile, en donde se cuentan 309.274 casos y 6.781 fallecidos. Colombia suma 140.776 contagios y 4.925 defunciones. En Costa Rica, ya lo mencionaba, 6.845 infectados y 26 muertos. Cuba reconoce 2.413 casos y 86 fallecimientos. Y en Ecuador hay más de 65.800 casos y 4.983 decesos. Vamos con El Salvador, en donde se cuentan 9.142 casos y 249 muertes. Guatemala informa 27.619 contagios y 1.139 muertes. Haití, 6.582 infectados y 130 fallecidos. Honduras, en Centroamérica, más de 26.380 casos y al menos 704 víctimas mortales. Jamaica, 753 infectados y 10 fallecidos. México actualizó sus cifras para un total de 289.174 casos y 34.191 defunciones. Nicaragua, 2.846 infectados y 91 muertos, aunque hay muchas dudas sobre estas estadísticas. Panamá tiene 43.257 contagiados y al menos 863 fallecidos. En Paraguay, 2.736 personas han contraído el virus y solo 20 han fallecido. Perú contabiliza más de 319.600 positivos y 11.500 muertes. En la isla del Encanto, Puerto Rico, 9.137 casos y 159 muertes. República Dominicana, 41.915 contagiados y 864 fallecidos. Uruguay, 985 contagios y 29 muertos. Y Venezuela, con 8.803 contagios, con 83 decesos. Entre los contagiados se cuenta el positivo del vicepresidente sectorial para Economía y ministro del Poder Popular de Petróleo, Tarek El Aissami. Bueno, vamos ahora a Estados Unidos y para eso les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Trump Miami. Numeral Conclu Trump Miami. Recuerden que recibo todos sus comentarios. Mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN. El presidente Donald Trump visitó el sur de la Florida este viernes. En tiempos normales, la visita podría ser una más en la agenda de un presidente que busca la reelección, algo normal, algo que se espera, vamos. Pero no son tiempos normales. Vivimos una pandemia de la que Florida es epicentro. Y Donald Trump no fue a hablar del coronavirus a la Florida, no. El presidente se reunió con el Comando Sur para tratar los esfuerzos de su administración en la lucha contra el narcotráfico. Él mismo reconoció que con una llamada telefónica hubiera podido felicitar a las tropas involucradas en esos esfuerzos. Entonces, ¿para qué exponerse y exponer a tantas personas? ¿Será que importa más la campaña presidencial que la pandemia? Escuchemos los titulares de esta visita. But this election coming up is a very important one. I used to say 2016 the most important, and
Maybe I'll still say that, but this is equal to that. In the real polls, we're doing very well. Republicans are the party of freedom. Democrats are the party of socialism and worse. And by the way, 2020 is very important. Very important. So good luck to everybody. Ahí estaba el presidente en sus propias palabras. Bueno, faltan pocos meses para las elecciones. Hay que recordar que son en noviembre, a principios de noviembre, y Florida es un estado de voto oscilante. Es decir, lo mismo puede votar demócrata que republicano. Trump lo sabe y no dudó en arremeter contra Joe Biden, el que se presume será su rival en la elección. El viaje de Trump también incluyó una recaudación de fondos multimillonaria para su campaña y esfuerzos para ganarse un voto en concreto, el voto latino. Trump expuso lo que dijo son sus logros con el régimen de Maduro, el de Ortega Murillo, de Nicaragua, por supuesto, o el cubano en una mesa redonda con miembros del exilio de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la ciudad de El Doral. ¿Y la pandemia? Bueno, Trump solo se refirió a ella para seguir diciendo que ha hecho un trabajo increíble. Escuchemos. In the United States, at least before the COVID came to us, the flu, the virus, the China virus, whatever you'd like to call it, it's got many different names. But before it hit, we were doing really well, and we're still doing very well, but now we're getting back on track. Bueno, ahí lo tiene usted otra vez, nada, absolutamente nada de autocrítica. Y bueno, vamos a situarnos. Estado de la Florida, el tercero con más casos en todo Estados Unidos, con más de 244,100 contagios y 4,102 muertos. Trump visitó la ciudad del Doral, en el condado de Miami-Dade, el mismo que ha visto un drástico aumento en los casos de coronavirus esta semana. Trump dice que todo está bien, pero mire cómo describe la situación el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez. Escuchemos. Look, we have a problem here in Miami-Dade. Our positivity rate is now over 25%. We've doubled our number of people that we've had in the hospitals, and we have a lot of people now in ICU, and we're getting close to running into our capacity level. Esa descripción sí se ajusta más a la realidad. En los últimos 13 días, el condado de Miami-Dade ha visto aumentar un 74% las hospitalizaciones. Sí, lo escuchó usted bien, 74%, un 88% el número de camas ocupadas en las unidades de cuidados intensivos y un 123%, es decir, más del doble, el uso de respiradores mecánicos. Mientras eso pasa en Florida, en otras partes del país la situación no es mejor. 33 estados están registrando aumentos en el número de contagios para un total de más de 3,175,000 contagios y al menos 133,969 muertos. Vamos a marcar la primera pausa y regresamos con el fuerte golpe de la administración Trump a los estudiantes internacionales de Estados Unidos. Además, hablaremos con un protagonista, el alcalde de la ciudad de El Doral, en la Florida, Juan Carlos Bermúdez, quien estuvo presente en esa reunión con el presidente Donald Trump esta misma tarde. Regresamos enseguida con más aquí en Conclusiones. Los estudiantes internacionales en Estados Unidos recibieron un fuerte golpe este lunes cuando el gobierno de Donald Trump determinó que aquellos estudiantes que solo están tomando clases en línea deberán regresar a su país de origen. La medida se siente como un baño de agua fría para miles de estudiantes, pero también para escuelas y universidades que por motivo de la pandemia han decidido implementar clases en línea como medida de protección. Estas escuelas dicen que la decisión es un atropello contra personas que legalmente han obtenido permisos para estudiar en este país y que han hecho inversiones grandes para vivir en Estados Unidos, pero el gobierno responde que si estos estudiantes solo toman clases en línea, su presencia en Estados Unidos no está justificada. Esto, por supuesto, no toma en cuenta que muchos estudiantes no pueden regresar a sus países por razones de seguridad y en muchos otros casos provienen de países como China, como Venezuela, con restricciones de internet y conexiones muy, pero muy débiles. Desde Atlanta, Kay Guerrero nos tiene más detalles en su reporte K.
Qué gusto saludarte en viernes. Kay, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué es lo que está motivando esta medida? Te escuchamos. Adelante con el informe. Rafa, me da mucho gusto verte. Bienvenido a Conclusiones, una nueva oportunidad. Fíjate, mira, cada medida que toma el gobierno de Donald Trump, siempre, tú lo sabes, tiene una razón de fondo y esta norma parece no ser la excepción, Rafael. Pero hay que comenzar descifrando de qué se trata la medida. ¿Qué es lo que está diciendo la administración del presidente Donald Trump? Prácticamente están diciendo que los estudiantes internacionales que solamente estén tomando cursos en línea pues no tienen una justificación para quedarse aquí en Estados Unidos, porque prácticamente dicen pueden hacer eso desde cualquier sitio, que pueden hacer y tomar esas clases desde su país de origen. Pero esto es muy preocupante, Rafael, porque hay muchos estudiantes, como por ejemplo los estudiantes venezolanos, que están en este país no solo para crecer profesionalmente, sino para escapar de los gobiernos autoritarios, y lo hacen de una forma legal, pagando muchísimo dinero para estudiar en este país, que te lo digo yo, que soy venezolana y por muchos años también fui estudiante internacional y conozco el sacrificio que hacen los estudiantes internacionales para venir a Estados Unidos. Pero lo mismo pasa con estudiantes de China, de Arabia Saudita, de otros países, y a pesar de todo esto, Rafael, la administración de Donald Trump dice que el argumento no es suficiente. Ahora, ¿cuál ha sido la postura de algunas universidades y de algunas escuelas? Fíjate, Rafael, no se han quedado callados. La Universidad de Harvard, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, están demandando al gobierno de Donald Trump y están diciendo abiertamente que es una medida absurda, porque estos estudiantes están tomando clases en línea, es cierto, pero es porque hay una pandemia que obliga al cierre de las instituciones temporalmente, y una pandemia que, de acuerdo con las propias autoridades sanitarias de Estados Unidos, está fuera de control en este país, con más de 3 millones de contagios. Vemos el número en pantalla, Rafael, esa curva que sigue creciendo y no parece bajar, y también hay más de 133,000 muertos. Ahora, en un comunicado, el rector de la Universidad de Harvard, Larry Bacot, dijo que la orden cayó sin previo aviso y dice que su crueldad fue solamente superada por su imprudencia. Dice que parece que fue diseñada a propósito para presionar a los institutos de educación superior y a las universidades en este país para que abran los salones de clases en el campus para recibir instrucción en persona este mismo otoño, sin tener en cuenta las preocupaciones por motivos de salud y la seguridad también, por supuesto, de los estudiantes, de los instructores y de todo el personal que trabaja en este tipo de universidades. Rafael, hay muchas personas que coinciden, dicen que es una crueldad lo que está haciendo la Casa Blanca, poniendo un discurso político sobre la necesidad de reabrir la economía por encima de ese sacrificio que hacen muchos estudiantes para vivir y educarse aquí en Estados Unidos. Pero fíjate en unos números que son bastante interesantes. Solamente en la Universidad de Harvard la medida puede afectar a unos 5,000 estudiantes. Pero en general, Rafael, en todo el país estamos hablando de más de 1 millón de estudiantes internacionales que podrían verse afectados, pues dependiendo de la decisión que tome su universidad para dar o no clases en línea. Estudiantes que, según estas cifras que estamos viendo en pantalla, datos de la Asociación de Educadores Internacionales, inyecta unos 41,000 millones de dólares a la economía estadounidense cada año y generan 458,000 empleos en este país. Así que con esos números, Rafael, te das cuenta de la contradicción de los hechos, porque si de verdad la intención de la Casa Blanca es impulsar la reapertura económica, entonces sacando a estos estudiantes internacionales no tiene ningún sentido. Pero el gobierno de Donald Trump defiende la postura. They're still going to school, sir. They're going to school, just not in person. Right. So they're still students, and you can verify that. So I don't understand. And they can. I guess I don't understand how. And they can do that from their home country. We're looking at a potentially big economic hit as you're pressuring universities to reopen in some form or fashion. Is this an effort then just to boot out some foreigners who are here legally? That's just silly. You know, if a school isn't going to open, or if they're going to be 100% online, then we wouldn't expect people to be here for that. Rafael, ese es el argumento de la Casa Blanca, un argumento muy independiente o muy por encima, habrá que decirlo, del impacto social y económico también que esta medida conlleva, Rafael.
Sí, no, definitivamente. Se les olvida a veces un dato muy importante también a quienes se oponen a que se queden los estudiantes aquí, es el hecho de que algunos de los estudiantes extranjeros en el pasado han sido los empresarios más innovadores que han creado muchas de las empresas en línea que hoy conocemos, que bueno, han aportado muchísimo a Estados Unidos, pero bueno, esa es la postura, están en el poder, tienen el derecho a hacerlo, así que ni hablar. Kay, como siempre, un gustazo verte. Gracias por tu reporte acá en vivo desde Atlanta. Hasta la próxima, Kay. Gracias, Rafael. Buenas noches. Bien, de la polémica visita de Trump a la ciudad del Doral, hablamos ahora mismo con un protagonista. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Bermúdez, alcalde del Doral, quien nos acompaña en vivo desde esa ciudad precisamente. Alcalde, gracias por estar con nosotros, gracias por la gentileza de acompañarnos. Entiendo, para empezar, que usted estuvo dentro de la reunión, de una de las reuniones que celebró el presidente Trump ahí en su ciudad, y me gustaría preguntarle desde su perspectiva, ¿a qué se debió este viaje, alcalde? ¿Fue un evento de campaña, como acusan desde el lado demócrata? ¿Fue una reunión necesaria para estar con el Comando Sur, para estar en contacto con comunidades de inmigrantes hispanos? ¿Cómo describiría usted esta visita de Trump a la Florida, alcalde? Lo escucho, bienvenido. Gracias, Rafael, por la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Yo creo que fue una visita primero al Comando Sur, obviamente, donde cuestiones de trabajo hacia Latinoamérica en particular, con temas de intervenciones con problemas de drogas, etcétera, fueron discutidos. Yo no estuve en esa reunión, sí estuve en la siguiente observando, no siendo parte del panel, donde el presidente se reunió con un grupo de cubanos, venezolanos y nicaragüenses, hablando en particular del tema de Venezuela primordialmente y también de Cuba, del punto de vista de la posibilidad de seguir apoyando la posición en los dos países, y creo que escuchar también la experiencia de algunas personas, unos cuantos eran residentes de mi ciudad, venezolanos y cubanos, que hablaron muy claramente de las experiencias de ellos aquí y en sus países, ¿no? Y como llegaron aquí, la preocupación que tienen referente al futuro. Pero la crítica que se le hace al presidente es que realmente, a pesar de que ha mostrado una postura bastante fuerte contra el régimen de Venezuela, por ejemplo, la realidad es que no ha cambiado mucho la situación ni para el exilio ni para la gente que vive en Venezuela. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿era realmente necesario o era más bien una reunión de campaña, alcalde? Mira, yo creo, Rafael, que yo diría que fuera necesario porque siempre es importante escuchar personas que están en la primera fila en su comunidad, ¿no? Obviamente hay una vertiente también de campaña. Estamos en un tiempo de campaña, obviamente estamos a 4 meses, 3 meses y pico de las elecciones. Y yo lo que puedo decir es que Maracay es una ciudad que tiene muchos residentes inmigrantes, en particular de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Creo que fue una buena oportunidad para nuestros residentes poder expresarse libremente y claramente de lo que ellos opinan. Hubieron algunas propuestas que yo creo que fueron muy específicas de las dos comunidades que veremos si el presidente las seguirá o no las seguirá o tratará de llevarla hacia adelante. Alcalde, llama mucho la atención el hecho de que el presidente o lo evitó o no quiso mencionarlo o prefirió no hacer mención a la pandemia de coronavirus que está azotando el país. La Florida, como usted bien sabe, y sabe mejor que yo, es el tercer estado en todo el país con el mayor número de casos. Las últimas cifras, 244,100 casos confirmados, más de 4,100 muertos. ¿Cómo interpreta el hecho de que el presidente se haya referido prácticamente nada a esta pandemia de coronavirus, alcalde? Bueno, yo creo que obviamente el presidente tiene una posición referente a la pandemia que puede ser
más basada en la percepción de él. Por ejemplo, cuando lo recibimos en el aeropuerto, obviamente él optó no tener una mascarilla. Y yo y el alcalde del condado y los dos comisionados que lo recibimos tuvimos mascarilla, ¿no? Precisamente porque nosotros entendemos que queremos estar lo más seguro posible. Y parte de las recomendaciones que tenemos aquí en el sur de la Florida es precisamente eso. No cabe duda que la Florida ha sido impactada, en particular nosotros en el sur de la Florida, pero es el estado completo. Y creo que ha ocurrido en gran parte no por las aperturas tanto, sino por las edades más jóvenes, saliendo más a menudo en los últimos 3 o 4 semanas. Sí. Pero yo soy de la posición que es preferible estar seguro. Sí que me hubiera gustado escuchar algo sobre los fondos para las ciudades, que yo creo que es muy importante porque las ciudades han sido dañadas. ¿Le molesta, alcalde, que fue de cierta forma una oportunidad perdida? Usted se presenta a recibirlo con su mascarilla para no solamente protegerse, sino también enviarle el mensaje a la ciudadanía de que es necesario ser conscientes de que estamos en medio de una pandemia. El presidente se presenta sin mascarilla, se pierde el mensaje, se pierde la oportunidad. ¿Le molesta a usted eso, alcalde? Bueno, mira, Rafael, nos tomaron un examen antes de ir al evento, ¿no? Y si no hubiéramos sido negativos, no podríamos estar ahí. Tengo entendido que el presidente toma un examen cada día, así que esa es su decisión. Yo, como líder comunitario aquí en el sur de la Florida, sí opino que nosotros tenemos que enfatizar 2 cosas. Estar seguro como comunidad y si hay una cosa que me hubiera gustado haberle dicho al presidente que no pude, es precisamente explicarle la importancia de que los fondos federales lleguen directamente a las ciudades, no vía los estados y los condados, porque todos estamos impactados en diferentes maneras como ciudades, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Y nos encantaría en la próxima vuelta o propuesta en Washington, claro, que se considere alcalde, la ciudad. Me quedan unos cuantos segundos. Me quedan unos cuantos segundos. No me quiero despedir sin preguntarle si su ciudad, Doral, también está presentando una escasez de equipo médico para doctores, enfermeras, mascarillas, batas, todo ese tipo de material necesario para tratar enfermos de coronavirus. Unos cuantos segundos. ¿Cómo está la situación en el Doral, alcalde? Pero nosotros tenemos el número de casos menos que el resto del condado Miami-Dade. Y tenemos un hospital nuevo que se está construyendo, pero no está terminado. Pero sí quiero decir que en el sur de la Florida no hay una gran escasez, pero los números están torneando a una situación donde en los próximos días, si no podemos llegar a un nivel más estable, puede ser un poco más complicado aquí en todo el sur de la Florida. Le agradezco muchísimo la oportunidad, la gentileza que ha tenido Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la ciudad del Doral, quien nos acompañaba en vivo desde esa ciudad. Gracias y hasta la próxima, alcalde. Para seguir hablando del tema, vamos a regresar después de marcar esta pausa en solo momentos con Roberto Izurieta, analista político y colaborador de CNN. Regresamos con más aquí en Conclusiones. No se vayan. El presidente Donald Trump le dijo a la cadena Telemundo que firmará un decreto sobre inmigración que traería buenas noticias para los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés. Sin dar muchos detalles, dijo que justamente a raíz del reciente fallo de la Corte Suprema, su gobierno trabaja en una medida de gran envergadura en el tema migratorio. Esto a pesar de que con anterioridad su administración se ha esforzado por hacer completamente lo opuesto, es decir, terminar con el programa DACA. La noticia ha causado revuelo porque Trump aseguró que lo haría por decreto y no como propuesta de ley. Volvemos. La visita de Trump a la Florida y otros eventos políticos de esta semana son tema de conversación, tema que quiero analizar con Roberto Izurieta, analista político y colaborador de CNN. Como siempre, un gran gusto saludarte, Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido a Conclusiones. Quiero empezar replanteando la pregunta que le hacía al invitado anterior, al alcalde de la ciudad de Doral, en la Florida. Desde cierta perspectiva, la visita de Trump a la Florida se ve como un simple evento de campaña y sus reuniones con líderes hispanos solamente como una forma de cortejar el voto latino cuando estamos ya a menos de 4 meses de las elecciones de noviembre. Pero
desde su gobierno se dice que era necesario tener un encuentro cara a cara con el Comando Sur, que también era necesario tener ese acercamiento con las comunidades a las que ha defendido en su intento de que cambie los sistemas de gobierno en sus países, países como Venezuela, como Nicaragua, que han estado impulsados por el presidente Trump. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo ves tú la visita desde tu perspectiva? Bienvenido. Muy buenas noches, Rafael. Un gusto estar en tu programa. Efectivamente, es una visita con mucho más tintes de campaña política, porque es interesante lo siguiente. La mayor preocupación de los ciudadanos en este momento es la pandemia y después la situación económica. Entonces, sobre todo si llega a Florida, que es uno de los estados ahora que está siendo sumamente golpeado por esta pandemia y no tiene una reunión ni se está hablando de este tema, es efectivamente una confirmación de que está en un proceso, lo cual es legítimo, un proceso de campaña. El problema es que en la mitad de una pandemia y una crisis económica, sí, se espera que más bien un mensaje del presidente que se sienta que está apoyando y controlando, ayudando a controlar semejante desastre en términos de salud pública. Sí. Sí, y ya veíamos las cifras, Roberto, 244.100 contagios en la Florida, el tercer número más grande en los estados de Estados Unidos, 4.102 muertos. Nos comentaba el alcalde del Doral también que él, por decisión propia, se pone la mascarilla para recibir al presidente, pero el presidente no lo hace. Y bueno, esto hubiera sido una oportunidad fenomenal para llegar a un estado y enviarle el mensaje no solamente a la Florida, sino a toda la nación, de que esto es algo serio, de que necesitamos protegernos, en vez de volver a desafiar a sus propias autoridades médicas. Roberto, ¿oportunidad perdida? Absolutamente. Yo pienso que mañana, cuando visite el hospital aquí en Maryland, lo hará y ha anunciado que sí lo hará. Pero gran parte del problema que estamos viviendo en los Estados Unidos, comparando con las medidas que tomaron en Europa, es esta confusión que imponen en la ciudadanía de que si se debe o no se debe utilizar la mascarilla, si es que esto es realmente una amenaza o no es una amenaza, o es una gripe que va a pasar en el verano. Entonces, todas estas confusiones, como dijo ahora mismo, sí, la canciller Merkel en el Parlamento Europeo. O sea, las noticias falsas y el populismo no contribuyen en nada a que como ciudadanía afrontemos este enorme reto. Si me permites, Roberto, se nos está acabando el tiempo, pero te quiero preguntar sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por supuesto, el miércoles a la Casa Blanca. Uno pensaría que son los grandes amigos, hasta compadres, muy respetuosos, muy cordiales, pero si vemos lo que se dijo antes, sobre todo cuando estaban los dos en campaña, es una situación muy diferente. ¿Cómo evalúas lo que ocurrió el miércoles en la Casa Blanca, Roberto? El presidente Donald Trump no es popular en México si es que el objetivo de esto es contribuir o mejorar su lamentable desempeño en el apoyo hispano en los Estados Unidos. No creo que lo va a cumplir. También lo que quería hacer era resucitar la idea de que es un muy buen acuerdo comercial, pero ahora mismo, como decías, como el tema de DACA, muchas veces vemos esta actitud del presidente de borrar algo para después hacerlo después de una batalla de muchos años, terminando siendo casi igual. ¿A qué me refiero? Lo de DACA similar. Se ha peleado y ha puesto en suspenso a los participantes, a los que pueden participar de DACA, llega hasta la Corte Suprema y después dice, sí, y lo voy a legalizar. Entonces, quitar y volver a dar. Sí. Como siempre, un gusto tenerte en el programa, Roberto Izurieta, analista político. Gracias y hasta la próxima, Roberto. Es hora de marcar una nueva pausa aquí en Conclusiones, pero al volver, si es Goya, ¿tiene que ser polémico? Vamos a hablar sobre un comentario del dueño de la compañía de comida latina que está causando revuelo en Estados Unidos. No se vaya, volvemos con más de Conclusiones. Complete la siguiente frase. Si es Goya, ¿tiene que ser? Seguramente usted dijo bueno, pero en redes sociales, desde este jueves, hoy viernes, la respuesta de mucha gente ha sido polémico. ¿Por qué? Bueno, para eso quiero
darle la bienvenida a Gabriela Frías de Portafolio Global para que nos ayude a analizar esta polémica en la que ahora se encuentra Goya Foods. Gaby, qué gusto saludarte, bienvenida a Conclusiones, feliz viernes para ti. Y bueno, para empezar, esto puede ser el tema de un libro, pero particularmente a ti te quiero preguntar desde el punto de vista empresarial, el comentario que hizo Robert Unanue, el dueño de esta compañía, que es nieto del fundador original en 1936, ¿qué efecto va a tener para esta gran empresa? Gaby, ¿cómo estás? Adelante. Hola, Rafa, también feliz viernes y qué gusto saludarte. Yo antes de decir completa esta frase casi que te pregunto si sabes hacer adobo, porque eso es lo que están diciendo algunos legisladores. Mejor busco por Google cómo hacer adobo para ya no comprar Goya. Pues sí, esa es la polémica, tú lo sabes muy bien. Unanue estuvo ayer en la Casa Blanca diciéndole al presidente algo que le pudo haber dicho en el oído, porque es su opinión personal, pero pues desafortunadamente por lo que está sucediendo ahora, porque prendió la polémica, pues lo que le dijo fue esto, y al día siguiente también dijo que no se va a disculpar. Primero vamos a escuchar lo que dijo Unanue allá en la Casa Blanca. Cierto, todos somos verdaderamente bendecidos al mismo tiempo por tener a un líder como el presidente Trump, quien es un constructor. Y uno hace un comentario positivo, pero de repente eso no es aceptable. Entonces, no estoy pidiendo disculpas por decir algo, especialmente cuando me llamo el presidente de Estados Unidos. Uno no va a decir, no, lo siento, no voy a ir porque estoy ocupado, gracias. No lo hice con los Obamas y no lo hice con el presidente Trump. Para contestar tu respuesta en el lado empresarial, que a mí también es el que me fascina, solamente decir que CNN buscó conseguir una declaración directamente de Unanue. No lo obtuvimos, pero lo que sí obtuvimos fue un comunicado de prensa del que simplemente se describe lo que ha hecho esta compañía en relación con ayudar a los bancos de alimento en esta crisis, pero también en otras, eso lo sabemos, donando alimentos, y también hizo un anuncio Unanue allá en la Casa Blanca en relación con esto mismo, dar alimentos en estos bancos que hoy día en la pandemia se han vuelto críticos para muchísimas familias para poder llevar algo de alimento a la mesa en sus familias, en sus hogares. Y lo que también es cierto, Rafa, es que, como dice la frase, no estaré de acuerdo con tu opinión, pero defenderé siempre tu derecho a decirlo. Muy bien, pero lastimosamente Unanue no vende chop suey, no vende kebabs, vende un producto que tiene un mercado que es directamente en su mayoría de hispanos. Y ojo que no todos los hispanos están del lado de estar oponiéndose al presidente Trump. Hay hispanos que lo apoyan, pero este es su mercado. Entonces, tiene que asumir las consecuencias de lo que ha dicho. Yo me pregunto qué piensan los empleados de Goya Food después de lo que escucharon hablar a su jefe cuando estamos en un momento hipersensible, no solamente por la pandemia, también por recordar que los latinos y los negros son los más expuestos a esta pandemia a nivel financiero y a nivel de ir a trabajar, porque también este es el presidente de DACA, de los Dreamers, de querer levantar y quizá deportar a miles de jóvenes. Está cambiando la opinión en las últimas horas, pero también es el presidente de los centros de detención, y la lista sigue y sigue y sigue. Así que ahora llegó el derecho de opinar de los consumidores, de los legisladores. Alexandria Ocasio-Cortez fue la primera en hablar de encontrar otra receta de adobo. Eso fue lo que dijo en el en el Twitter que ella escribió. Dice, mira, es que ahora suena que yo voy a buscar a través de Google cómo hacer nuestro propio adobo. Le consiguieron la receta con sal, con paprika, etcétera, ya te la daré. Lin-Manuel Miranda, otro protagonista también importante, dice, así como aprendimos a hacer hornear pan en esta pandemia, también podemos aprender a hacer nuestro propio adobo con pimienta. Bye. Y el presidente Trump salió esta tarde a decir, amo Goya Foods. Al presidente Trump le ha tocado, me permites la frase, shampoo de cariño en estos días, porque le habló muy bien el presidente López Obrador allá en la Casa Blanca, y también le habló muy bien Unanue de Goya Foods. Lo último que te quiero decir es, cuando me preguntas el tema empresarial, Rafa, después de lo que vimos con George Floyd, con las protestas, es muy difícil no pensar que Unanue no está en sintonía en este momento con esta realidad, el contexto de hipersensibilidad, cuando ves a muchísimas compañías cambiando su cultura, diciendo que están haciendo algo porque quieren demostrarle a su público que están escuchándolos. Unanue está en ese momento pues haciendo una apuesta muy peligrosa, porque tienes esto, finalmente es el derecho de opinar públicamente de todos,
pero él es el dueño de una compañía y de una marca que representa un mercado, un cliente, y ese cliente es latino o hispano. No, y el asunto aquí es que el jueves mucha gente le está dando el beneficio de la duda porque, bueno, uno puede decir, estuvo en la Casa Blanca, es una ocasión muy particular, pudo haberse puesto nervioso, pero el viernes dobletea y ahí ya no queda ningún lugar a dudas en una entrevista y además con Fox News. Y lo hace y dice que no se va a disculpar. Así que por eso quería platicar contigo, Gaby, porque quería saber cuál va a ser el impacto a futuro de esta decisión de Goya. Tú lo sabes mejor que yo, 1.500 millones de dólares en ventas al año. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Como siempre, un gustazo verte, Gaby. Gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, Rafa, gusto saludarte. Marcamos una nueva pausa. Regresamos con más aquí en Conclusiones. @Rafael Romo CNN, mi cuenta en Twitter, me dice: Hugo, no compro muchos productos Goya, pero a partir de ahora no compro nunca más. Ellos hacen su dinero con la comunidad hispana y ahora este despreciable individuo, lo dice él, no yo, se olvida de los inmigrantes, las familias separadas, el muro fronterizo, la discriminación y el odio hacia los nuestros. Regresamos con más. Y así nos vamos, nos vemos este fin de semana en Mirador Mundial. Hasta entonces.